Vamos a orar entonces antes de comenzar. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por este lindo día de sábado que nos has dado, Señor, por la oportunidad de poder compartir con libertad, Señor, y con las facilidades que tú nos has dado con nuestros hermanos acerca de lo que tú nos dejaste en tu palabra. Rogamos que esta tarde tú puedas dirigirnos, que nos bendigas de acuerdo a tu voluntad, que abras el entendimiento de cada uno, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, cualquier cosa que esté interrumpiendo en nuestra mente, que tú la puedas quitar, de manera que podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo y podamos entender estas cosas, Señor, sobre las cuales anhelan mirar los ángeles. Rogamos tu bendición en el nombre de nuestro amante Salvador Jesús. Amén, Señor. Muy bien. La clase pasada quedamos aquí, así que vamos a repasar estas dos últimas citas de la clase pasada para retomar. Y decía así, la naturaleza humana de Cristo era semejante. Yo destaqué la palabra semejante, porque ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, en ninguna parte van a encontrar ustedes que la naturaleza de Cristo humana fuera igual que la nuestra. Ni la naturaleza humana de Cristo era igual que la nuestra, ni mucho menos la divino humana. ¿Ya? Ahora, era semejante en todo lo que se necesitaba que fuera semejante. No en todas las cosas, sino en todo lo que se requería que fuera semejante. O sea, había cosas en que se requería que fuera semejante. ¿En qué cosas? Como leímos la cita de San Juan 17, algunas clases atrás, para cumplir todas aquellas condiciones que el Padre había impuesto como obligatorias antes de que Cristo se encarnara. O sea, había cosas, había requisitos que Cristo debía cumplir en su relación con la humanidad cuando viniera a esta tierra. Y para esas cosas Él iba a tener las limitaciones humanas. Él iba a ser, al combinar las dos naturalezas, ¿ya? Porque lo que tenía de semejante a nosotros es todas las características físicas y todas las características mentales y espirituales y morales que tenía Adán antes de caer, cuando el hombre fue creado, ¿ya? Pero no las que tomó de nuestra naturaleza caída 4.000 años después, donde la naturaleza física había degenerado notablemente, la naturaleza espiritual también y la moral también. Pero Cristo había tomado la moral y espiritual semejante a la de Adán antes de la caída, pero tomó la naturaleza física semejante a la de los hombres después de la caída. ¿Ya? Dijimos también que la mezcla de esas dos naturalezas, la divina y la humana, es algo que no podemos explicar. Se combinaron de manera misteriosa para cumplir las condiciones que eran obligatorias, no las que no lo eran. ¿Ya? Ahora dice, la naturaleza humana de Cristo era semejante a la nuestra y sintió más intensamente los sufrimientos, pues su naturaleza espiritual, se fijan cómo hace una diferencia. Aquí está mencionando la naturaleza espiritual como una faceta de su naturaleza completa. No es todo, es una parte. Su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. ¿Se fijan? Entonces, su naturaleza física no. Su naturaleza física estaba manchada por el pecado que él había heredado de ya 4.000 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que no vino con la misma estatura que tenía Adán, no vino con la misma fortaleza de sus defensas inmunológicas que tenía Adán, no vino con la misma visión, no vino con la misma fuerza física, no vino con la misma resistencia a las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Por lo tanto, debido a eso, ¿ya? Que su naturaleza espiritual no tenía pecado, su deseo de que se eliminara el sufrimiento fue mayor que el que pueden experimentar los seres humanos. O sea, aquí Cristo tenía una desventaja, porque a muchos les gusta hablar de las ventajas de Cristo para justificar sus hierros, sus pecados, diciendo que ellos no pueden ser como Cristo porque ellos no tienen la naturaleza de Cristo. No, cuidado, cuidado. Es verdad que no tienen la misma naturaleza espiritual que tenía Adán antes del pecado, que es la misma que traía Cristo. Pero sí tenía Cristo algunas desventajas, aparte de todas las físicas, algunas desventajas por el ser Dios, que son desventajas que nosotros no tenemos. Él, por ejemplo, dice acá, tenía mayor deseo de eliminar el sufrimiento que el que nosotros tenemos, por ser perfecto.
por ser intachable físicamente, él se había cuidado esos 33 años con una temperancia a toda prueba. Yo creo que Jesús ni se enfermaba porque se cuidaba, como había que cuidarse. Por lo tanto, es como cuando ustedes ven a los enfermos con COVID, así como en la última, y dicen, uy, le da miedo y no quiero estar en esa condición. Cuando Jesús veía a los enfermos, seguramente también pensaba, qué terrible, no quisiera estar en esa condición. Y ahora dice que su deseo de que se eliminara el sufrimiento cuando fue a la cruz fue mayor que el que pueden experimentar los seres humanos, porque no estaba acostumbrado a eso. ¿Cuán intenso fue el deseo de la humanidad de Cristo? ¿Se fijan? No está hablando de la divinidad, sino de la humanidad de Cristo. ¿Se acuerdan que leímos una cita que decía que las dos personalidades estaban, no me acuerdo si la leí aquí o fue que la publiqué en el grupo de profecía, pero que las dos personalidades estaban separadas, sin embargo juntas? A ver, ¿cómo lo explicamos? Tenían individualidades distintas, dice, pero estaban unidos en una misma persona. Eso es lo que dice. Tenían individualidades distintas, pero estaban unidas en una misma persona, y que su naturaleza divina podía perderse eventualmente si él pecaba. Incluso encontré una acá delante, creo que era en Hebreos, sí, a ver si las menciono rapidito, y me gustaría ponerla para la próxima clase, para que no quede eso. Si me acuerdo antes, se las pongo. Es muy interesante. Hay muchos comentarios de línea de Cristo en Hebreos 2. Y, acá. Y ahí decía, se la digo enseguida, sí, dice, Cristo tomó la humanidad del hombre, es un comentario de Hebreos 2, 14 a 18, como el párrafo 15 más o menos, y dice, en su relación con Cristo será hueso de los huesos de él, carne de su carne, será uno con Cristo en su relación peculiar, porque Cristo tomó la humanidad. Está hablando de, a ver, hay que leerlo todo para que lo puedan entender. La cultura divina proporciona perfección. Si la obra se lleva a cabo en relación con Dios, el ser humano día tras día ganará victoria y honra en la batalla por medio de Cristo. Vencerá con la gracia impartida y será colocado en una ventajosa posición. La promesa es que vamos a estar en una situación ventajosa. Dice, en su relación con Cristo será hueso de los huesos de él, carne de su carne. ¿Se fijan en el matrimonio del Cordero que hablaba? Será uno con Cristo en una relación peculiar, porque Cristo tomó la humanidad del hombre y llegó a estar sometido a la tentación, poniendo en peligro, por así decirlo, dice, sus atributos divinos. ¿Fíjate? Eso es lo que quería leer. Él puso en cierta forma en peligro sus atributos divinos, porque él podía perder la divinidad si él fallaba en el compromiso que había hecho, en las condiciones que se le habían impuesto como obligatorias. ¿Se fijan? Así dice, que podía haber perdido los atributos divinos. En otras palabras, habría quedado la pura humanidad de Cristo sin los atributos divinos de Cristo. A ver, dice entonces que el deseo de la humanidad de Cristo es escapar de un Dios disgustado y ofendido. Perdón, esto venía de acá. Dice que su deseo de eliminar el sufrimiento era mayor que el nuestro. ¿Cuán intenso fue el deseo de la humanidad de Cristo de escapar de un Dios disgustado y ofendido? ¿Y cuánto anheló su alma un alivio? Se revela en las palabras, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, si es posible, Señor, si no queda otra forma, bueno, habrá que hacerlo. Pero era algo para él terrible tener que enfrentar este dolor. Más terrible que lo que es para nosotros. Ahora dice, acá vamos a comparar un poquitito, vamos a ver Salmo 8, vamos a ver al primer Adán y al segundo Adán, ¿ya? Y en esto yo quisiera haber avanzado un poco más, no alcancé a hacer todo lo que quería hoy día, pero vamos a avanzar lo más posible. Dice, Salmo 8, estamos leyendo, versículos 4 al 6, y saqué algunas partes para que no nos perdamos con lo que estamos enfocando. Pero no está descontextualizado. Ustedes pueden buscarlo y van a darse cuenta que no cambian nada. Los 3 versículos están ahí, o los 2 versículos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Miren, van a tomar atención a algunas cosas porque vamos a ir comparando. ¿Qué es el hombre? Está hablando aquí de la humanidad, ¿ya? Para que tengas de él memoria o para que te acuerdes de él, dice en otras partes.
le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Ustedes creen que nosotros somos poco menor que los ángeles? ¿Podemos atravesar murallas? ¿Podemos matar a 185.000 personas en un momento, como lo dice el ángel destructor ahí? ¿Lo vieron en la lección de la mañana? ¿Pueden reproducir completo un libro de memoria? Cualquier parte que le pidan, así como los ángeles tienen las capacidades de hacerlo. Indudablemente que no. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando del hombre cuando fue creado, la condición de Adán. La condición de Adán antes de pecar. Cuando él hizo al hombre, por eso, le has hecho, cuando hizo al hombre, lo hizo poco menor que los ángeles. Y dice, y lo coronaste de gloria y de honra, de lustre, dicen en otras versiones. Y es más aproximada la palabra lustre, porque se refiere a esa luz que despedía Adán y Eva, que cuando ellos pecaron desapareció. Y era la luz de la presencia de Dios morando en su interior. Porque ellos eran templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habitaba plenamente en ellos. La misma luz que irradiaba Moisés cuando bajó del monte, ¿se acuerdan? Porque estuvo en íntima comunión con Dios y el Espíritu Santo estaba morando en él plenamente. Ahora, y eso como resultado de acercarse a Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, más reflejamos a Dios. Ahora dice, y lo coronaste de gloria y de honra, o de lustre, como decía. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Él era mayordomo, señor, de todas las cosas. Dígame usted ahora, ¿le obedecen los leones cuando usted le dice, ándate? No, ni el gato ni el perro no obedecen a veces. Entonces ahora no estamos en esa condición. Nosotros ahora nos señoreamos sobre todas las obras de la creación. Si bien es cierto, tenemos un cierto dominio, pero la creación no nos obedece como era en los tiempos de Adán. ¿Ya? Ahora, aquí está hablando del hombre, el primer hombre, que era poco menor que los ángeles. ¿Ya? Y ahora vamos a ver acá una nota del Espíritu de Profecía que corrobora lo mismo. Dice Adán, lo puse en amarillo igual que acá, el hombre, porque vamos a ver en qué se parece. Era la más noble obra del Creador. Estaba creado a la imagen de Dios, pero era un poco menor que los ángeles. ¿Está ratificando el versículo bíblico o no? Sí, lo está ratificando. Aquí decía, le has hecho poco menor que los ángeles. Está entonces ratificando el versículo del Salmo 8. Era a Adán a quien se refería entonces, que había sido creado un poco menor que los ángeles, el primer Adán. Es una cita de mensaje selecto, tomo 1, página 314, el primer párrafo. Y luego dice acá, en Hebreos, vamos a leer esta otra cita para que ustedes comparen. Pero vemos a aquel, fíjense que yo puse, mire, adrede puse el hombre con amarillo, Adán con amarillo, y ahora en la siguiente cita puse aquel con rojo. Porque vamos a ver que acá no está hablando de Adán, pero está diciendo lo mismo. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Igual que acá, era un poco menor que los ángeles. A Jesús. Acá está hablando de Jesús. Coronado de gloria y de honra. Y allá, cuando hablaba de Adán, lo coronaste de gloria y de honra. ¿Se fijan? Y en Hebreos dice que Jesús, lo dice el mismo libro de Hebreos, el Pablo mismo lo dice, coronado de gloria y de honra, o de lustre. El mismo Jesús. Las mismas características. ¿Por qué? Porque Jesús, por eso mismo, fue llamado el segundo Adán. Porque vino en la misma condición que vino el primer Adán. Un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de lustre, y dice que su brillo incluso a veces era tan fuerte que no lo podía ocultar perfectamente. Lo ocultó para poder llegar a los hombres. Esa era una de las condiciones que se habían impuesto como obligatorias, que él escondiera su divinidad. ¿Ya? Entonces, él, en el caso de Adán, no. Adán podía andar con su nube de brillo, su nube que lo cubría todo el día y todos no alcanzaban a ver su cuerpo, no necesitaba usar ropa porque la pura luz lo cubría. Jesús no. Jesús tenía que ocultar su divinidad, ocultar esa misma divinidad que era la que estaba morando en Adán y Eva por medio del Espíritu Santo. Ahora, dice, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Interesante. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Cuándo Jesús alcanza entonces la condición del primer Adán?
la consigue a causa del padecimiento de la muerte, habiendo gustado la muerte por todas, o sea, por todos. O sea, cuando pasó todas las pruebas, incluyendo la muerte, que era la última, la gran prueba, él alcanzó plenamente la condición de impecabilidad, o sea, la tuvo siempre, pero la retuvo, digamos, en forma irrebatible, o en forma, ¿cómo se dice cuando no puede retroceder? Cuando fue en forma definitiva, ratificó esa naturaleza perfecta, poco menor que los ángeles, con la que había nacido, pero con facultad de ser perfectible. Ahí hay una cosa importante. Hay mucha gente que piensa que los que hablan de la perfección, que debemos ser perfectos, en la última generación se va a alcanzar la perfección que Cristo tenía, dicen que nosotros no podemos ser perfectos, no podemos dejar de pecar, dicen, no, nosotros no podemos ser perfectos. A pesar de que está el mandamiento, pues vosotros perfectos. Dios no nos puede pedir algo imposible, si lo pide es porque es posible, ¿ya? Ahora, el hecho de ser perfecto no quiere decir que no seamos perfectibles, ¿ya? A ver, de nuevo, el hecho de ser perfectos no quiere decir que no podamos ser perfectibles. A ver, ¿qué pasa? Que el concepto de perfección no es absoluto en este sentido. ¿A qué nos referimos? Cuando decimos que un niño nació perfecto, no estamos diciendo que ese niño tiene ya el cuerpo de un hombre, bien simétrico, que sabe caminar, que sabe hablar, no. Es perfecto como bebé. Y es perfecto como hombre en la condición de bebé. ¿Se fijan? Entonces, ¿puede perfeccionarse ese bebé? Sí, puede y debe perfeccionarse. Debe aprender a caminar, debe aprender a hablar, debe aprender a muchas cosas, a estudiar y hacerse todo un hombre. O sea, el hecho de ser perfecto no lo limita para ser perfectible. Pero para los que quieran ser de la última generación y alcanzar la condición de los 144.000, ellos, a pesar de ser perfectos, pueden aún ser perfectibles. ¿Ya? No quiere decir que, porque el hecho de que, ay, va a alcanzar una condición y ya no van a pecar nunca más, no se trata de una cosa tan limitada como esa. Se trata de que ellos, a pesar de que son perfectos, todavía pueden seguirse perfeccionando. Mire, a ver, si me esperan, les voy a leer una cita para que se pueda entender mejor, que está acá en el conflicto de los siglos, en el capítulo que habla del tiempo de angustia, ¿ya? Ustedes saben que los 144.000, los 144.000 sellados, porque así mismo lo dice Apocalipsis, 144.000 sellados, ¿qué significa que son sellados? Significa que ya fueron probados a fuego y ya no van a caer, ya no van a volver a pecar. Y solamente Dios lo sabe, por supuesto, pero ellos no van a volver a pecar. Entonces, ¿qué dice respecto de esos que ya están sellados? Fíjese, pese a que están sellados, habla de que van a pasar por la angustia de Jacob. Y miren lo que dice, es el conflicto de los siglos, página 679, yo se las he leído en otras oportunidades, pero no me canso de leerla para que no limiten este concepto que es muy importante. Ya decía en la página 678, el primer párrafo que hay ahí, decía, pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Estando en esa condición, en la página, exactamente al frente, en la página siguiente, la 679, dice, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro, a las almas estas. Luego dice, su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. O sea, Dios, en este tiempo de angustia, a estos cuyos pecados fueron borrados, examinados en el juicio, que no pueden recordarlos, que ya están sellados, que ya están entre los redimidos, que forman parte del número, aún así, dice que Dios los está purificando. Dice, su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos. ¿Las llamas de qué? De la purificación, purificados como por fuego.
pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. ¿Se fijan? Ya están sin pecado, ya fueron borrados sus pecados, pero todavía pueden purificarse más. O sea, son perfectos, pero son perfectibles. Dice, el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Mire lo que dice a continuación. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Oh, no tienen pecado, ya están redimidos, forman parte del número de los 144.000, pero todavía tienen mundanalidad. La mundanalidad no es entonces un pecado, porque los pecados ya fueron perdonados. Aquí la mundanalidad es más bien una actitud, puede ser una forma de pensamiento, pueden ser conceptos equivocados, ¿se fijan? Pero no son pecados. Está hablando de la manera de ver las cosas como el mundo las ve. Eso es lo que tiene que sacarse. Todavía son perfectibles porque en eso no han cambiado, pese a que ya no están pecando. ¿Y para qué tienen que hacerse eso? Para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. O sea, a pesar de que ya son considerados redimidos, todavía no reflejan perfectamente a Cristo. Y por eso, en el tiempo de angustia, cuando ya están sellados, todavía deben pasar por una prueba de fuego para que se consuma su mundanalidad, que les queda todavía. ¿Ya? Entonces, eso es para que ustedes tengan una idea de los que dicen, pero ¿cómo es posible? Ustedes hablan como que han alcanzado una condición ya de perfección absoluta. No es perfección absoluta, es una perfección perfectible, que no para nunca. Incluso el conflicto de los siglos al final habla de que en los siglos eternos, cada vez vamos a ver, si se la encuentro aquí mismo, a ver, hace mucho que no me esa cita, pero al final, yo sé que está al final. Aquí está, es la página 736, la penúltima página del conflicto de los siglos. Mire, dice, y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. O sea, la reverencia de los 144.000 es perfecta, sí, pero todavía es perfectible, va a ir en aumento. El amor sí es perfecto, pero todavía va a ir en aumento, es perfectible. Y la dicha todavía puede ser mayor. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención, está hablando de los redimidos en el cielo, y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro y miríadas, de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Bueno, y ahí habla de cuál es el canto, de Apocalipsis 5.13, entre paréntesis. Está un poco combinado Apocalipsis 5.13 con la ascensión de Cristo en la primera venida y con la ascensión en la segunda venida y la suerte de los redimidos en la segunda venida. Porque está citando Apocalipsis 5.13, dice ya, toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. ¿Ya? Dice, el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado. Atención con esa palabra, está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. A pesar de que está purificado todo el universo, incluyendo nuestro planeta, todavía los seres humanos son perfectibles. Así es que, hermanos, es una carrera que no para nunca, pero hay el perfeccionamiento, digamos, pero hay algunas condiciones mínimas que se deben ser alcanzadas. ¿Ya? Hay cosas mínimas que se nos exigen. Si no las corregimos, no podemos entrar al cielo con esas cosas. Entonces, antes debemos ser, para poder ser sellados, debemos que corregir esas cosas. Y luego de eso no quiere decir que todavía no tengamos nada que corregir, digamos, en la mente, pero ya no son pecados. Son concepciones equivocadas de las cosas, son maneras de ver equivocadas las cosas.
eso, mundanalidad mental. Ahora en cuanto a Cristo. Primero dijimos, volvemos atrás, que aquí había un primer hombre, Adán, que había sido hecho poco menor que los ángeles y había sido coronado de gloria y de honra o de lustre. Y ahora vemos a aquel, porque después decía, Adán era la más noble, la cita del Espíritu Profecía, que era un poco menor que los ángeles, lo ratificaba el Espíritu Profecía, y ahora en la Biblia, en Hebreos, nos habla de aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, la misma condición del primer Adán, la condición del segundo Adán. Poco menor que los ángeles, Jesús, poco menor que los ángeles, Adán. ¿Nosotros somos poco menor que los ángeles? No, nosotros somos requiere contra menores que los ángeles. Pero Jesús era un poco menor que los ángeles cuando vino a esta tierra. Y todavía fue más excelente cuando completó su educación terrenal, porque fue perfeccionado por medio de sufrimientos, porque tenía que estar y permanecer a la cabeza de la humanidad, como Adán. Llegó con impecabilidad, pero esa impecabilidad debía madurar, debía ser perfectible. Era perfectible. Vino como un bebé, perfecto, pero perfectible. Creció y dice que crecía en gracia y sabiduría para con Dios y con los hombres. Era una perfección que crecía, pero nunca tenía la opción de retroceder. Eso sí, no había la posibilidad de retroceder. Cristo no podía arrepentirse de ningún pecado, porque no tenía que pecar, no podía equivocarse en nada. Ahora dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué? Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Aquí hay otra cosita que va a tener que analizar. Y por quien todas las cosas subsisten. ¿De quién está hablando? Eso es lo que vamos a ver. ¿Del Padre o del Hijo? Porque mire, vamos a leer Colosenses 1, lo voy a leer para que podamos compararlo con eso. No lo puse ahí porque se van a enredar más, pero leyéndolo es más fácil que lo comparen porque tienen ese ahí para verlo y comparar. En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 17, ¿ya? Vamos a leer el 16 también. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, está hablando de Cristo, porque dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por medio de él y para él. Por medio de él significa que hubo un propósito y él lo ejecutó. Él fue el que le dio la posibilidad de existir, o sea, el que lo hizo posible, el autor material, digamos, por medio de él. Para él era el fin último. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Subsisten en él. Acá está diciendo, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por cuya causa. O sea, la iniciativa, el autor intelectual, aquel por cuya causa. ¿Es el mismo de acá? No, porque aquí no dice por cuya causa. Aquí dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas. No, es, a ver, espérese. Ay, que se me perdió. Él antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Mire, aquí dice, y por quien todas las cosas subsisten. ¿Por quién todas las cosas subsisten? O sea, gracias a él subsisten todas las cosas. Pero acá dice, y todas las cosas en él subsisten. Hay una diferencia, porque acá es que subsisten en él, están asentadas en él, en su poder. Y acá es, ¿por quién todas las cosas subsisten? Es la causa, es el que da el decreto, por decirlo de alguna cosa, para que todas las cosas subsistan, y acá están subsistiendo en él. Porque es el que les da la subsistencia. Acá hay un propósito, ¿ya? Por quien todas las cosas subsisten. Hay alguien que ideó eso, que tiene esa idea de que todas las cosas permanezcan. Pero hay alguien en quien permanecen, la palabra en quien permanecen, en quien subsisten, y ese es Cristo. Y este otro es el Padre.
por quien todas las cosas subsisten, y Él es Cristo. A ver, chuta, es medio complicado, espero que lo entiendan. Convenía que por cuya causa son todas las cosas. Y acá dice, a ver, hay otro versículo. Dice, porque en Él, el versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En Él. ¿Se acuerdan que gracias a Cristo se nos dio la posibilidad de existir? La cita que leímos la vez pasada. En Él. Bajo su responsabilidad. En Él. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En la autoridad de Él. Dentro de Él. Digamos, por su... Ay, ¿cuál sería la palabra? Por su responsabilidad en Él. Pero acá dice, por cuya causa son todas las cosas. Acá está el autor intelectual, acá está el autor material. El autor intelectual es Dios y el autor material es Cristo, por decirlo de alguna manera así. Hay un pensamiento parecido en Efesios, cuando habla de los dones. Dice que el Padre es el que da las operaciones, o sea, los proyectos, eso. El proyecto para este mundo va a ser tal, va a servir para esto, va a ser... Pero Cristo da los ministerios, o sea, Cristo dice, ya, muy bien, para hacer ese propósito, Padre, tenemos que crear ingenieros, tenemos que crear, no sé, pastores, enfermeras. Estoy poniendo en términos humanos, ¿eh? No de... Y el Espíritu Santo dice, muy bien, ya que van a hacer el mundo y lo van a hacer para organizarse como una sociedad, y que Cristo va a dar algunas profesiones para que las personas interactúen y se beneficien unas otras, yo voy a dar los dones para que esas personas puedan tener esas profesiones. Y el Espíritu Santo da los dones. Entonces los tres capacitan a la iglesia o a los hijos de Dios, digamos. Pero cada uno desde un ángulo distinto. ¿Se fijan? Y acá es igual. En la creación, el padre es como el autor o el que da la partida, el motor, el autor intelectual. Perdón al Señor si no lo decir exactamente cómo, pero más o menos por él. Y Jesús es quien lo hace posible porque Él es el garante de la creación. Entonces, en Él y en su manera de hacerlo, la provee Él, ¿no es cierto? Y el ejecutor en el in situ es el Espíritu Santo, el que se movía sobre las haz de las aguas en un principio. Entonces aquí está hablando del Padre, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, de la agente causal, ¿ya? Y por quien todas las cosas subsisten, el paternal, digamos, el que tenía la responsabilidad maternal de todas las cosas, porque él dijo, ya, van a existir. Dio el vamos, él dio el vamos. Y Cristo, ¿no es cierto?, lo hace posible. Por convenía entonces al Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse, y esos muchos hijos somos nosotros, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y cuál es el autor de nuestra salvación? Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es el autor de nuestra salvación. Entonces le convenía al Padre, que iba a llevar muchos hijos a la gloria de este mundo, ¿no es cierto?, perfeccionar por aflicciones a Cristo, que nos iba a salvar. Entonces, Cristo nace perfecto, pero es perfectible. Y debe ser perfeccionado de acuerdo al propósito eterno del Padre, debe ser perfeccionado por medio de aflicciones. ¿Para qué? Para poder ser el autor de nuestra salvación, porque para poder salvarnos tenía que alcanzar un grado de madurez que iba a ir creciendo. Tenía que salvarnos como niño, o sea, en el sentido de ser un ejemplo perfecto como niño, tenía que salvarnos como hombre, siendo un perfecto ejemplo como hombre, y tenía que ser perfecto como sacrificio en el Calvario, que era la parte más dura, la última, que iba a ser la prueba de fuego para él. Entonces, así iba a ser perfeccionado, por aflicciones como niño, con aflicciones como hombre, y finalmente la más grande de las aflicciones, como dijo él, la copa que tenía que beber y el bautismo que tenía que gustar en la cruz del Calvario. Y así él se consumó como el autor de nuestra salvación. ¿Ya? Ahora, porque vino como el autor de nuestra salvación, pero se consumó como el autor de nuestra salvación cuando terminó su curso en esta tierra, digamos, allí en la cruz del Calvario, y venció. Porque el que santifica, ¿quién? El Padre, aquel,
el Padre. Y los que son santificados, nosotros, muchos hijos, a la gloria, y Cristo, ¿ya? De uno son todos, todos, tanto los muchos hijos que va a llegar a la gloria, y Cristo y nosotros, o sea, y Cristo, nosotros y Cristo. Todos somos de uno, del que es Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Ya? Entonces, ¿quién no se avergüenza de llamarnos hermanos? Cristo. El que santifica y los que son santificados. Perdón, aquí me equivoqué. El que santifica y los que son santificados. El que santifica es Cristo. Cristo santifica, gracias a que está puesto como el ejemplo. Acuérdense que él dijo que ellos sean santificados en la verdad. A ver, San Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. A ver, San Juan 17:17. Leámoslo bien mejor. A ver si me equivoco de memoria. Sí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y él está diciendo ahí, el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién se santifica a sí mismo? Jesús. ¿Y para qué? Para que nosotros seamos santificados. Entonces aquí el que santifica es Jesús. O sea, todo esto otro, el Padre lo hizo y lo perfeccionó para que en medio de cada prueba Jesús se santificara. ¿Cuándo uno se santifica? ¿Qué es santificarse? Es apartarse para un uso sagrado. Entonces, en cada tentación Cristo se santificó. En cada tentación que venció, Cristo se santificó. Porque quiere decir que cada vez que se le presentó la opción de actuar por egoísmo, por orgullo, por asunto personal, él se hizo nada a sí mismo y siguió la voluntad del Padre. Se apartó para un uso sagrado, para que el Padre lo usara. Eso es santificarse. Entonces, él se santificó. En cada tentación, él fue santificado porque no se dio a ninguna de ellas. Él se santificó y nosotros somos los que somos santificados por medio de él, como dice San Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y en qué se santificó Cristo? En la verdad. Porque con el escrito está, él sabía cuál era la voluntad del Padre. Se le presentaba la tentación y ¿qué elegía? ¿Lo que a él le daba gana? ¿Lo que le decían? No, lo que decía la palabra de Dios. Nosotros somos tentados, a veces ni conocemos la Biblia, pero sabemos lo que nos están diciendo las personas y el Espíritu Santo nos da una vocecita de alerta y nosotros tenemos que ir a consultar con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que elegir. Vamos a seguir lo que nos dicen, en nuestro caso, nuestros miembros que combaten dentro de nosotros por salir con sus pasiones, lo que Cristo no tenía, o por la palabra de Dios. Cristo siguió por la palabra de Dios. Nosotros debemos guiarnos por la palabra de Dios también. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿De quién? De este otro. Aquí, por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. No en quién, sino por quien. Se refiere al Padre. De uno son todos. Tanto Cristo como nosotros somos del Padre. Por lo cual, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Ya? Porque son hijos del mismo Padre. Él se llama hijo de Dios y nosotros nos llamamos hijos de Dios. Por lo tanto, si somos hermanos, si somos hijos de Dios igual que Cristo, estos somos hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Se fijan? No está hablando de participar de tendencias pecaminosas, no está hablando de participar de los apetitos de la carne, no está hablando de participar de la tendencia inherente al mal, no, está hablando de participar de carne y sangre, tan simple como eso, de carne y sangre. Carne de mi carne, hueso de mis huesos, dijo Adán en Efesios 4, cuando se hace la analogía de que la esposa es carne y hueso, es un hueso del hombre, dice que así también Cristo y la iglesia, ¿ya? Porque él se hizo carne humana, ¿ya? Eso está en Hebreos 2:9. Ahora, él, Cristo, tomó nuestro lugar en el universo bajo el poderoso impulso de su amor en el universo e invitó al gobernante de todas las cosas, o sea, al Padre, a tratarlo como representante de la familia humana. ¿Ya? Para decir, miren que soy bueno yo. No, porque nos amaba. Nada más que por eso, porque nos amaba. Primero, nos amaba tanto que pese a lo que le iba a costar, quería que viniéramos a la existencia, porque ya nos veía antes de crearnos. Y segundo, porque ya una vez que cayó Adán y Eva,
más todavía los amaba y sentía más compasión por ellos. Mira, hay una cita que, muy bien, se las voy a leer, ¿eh? Porque esta semana yo la vi y pucha, que la encontré tan linda y no sé, es que es una escena en la vida de Cristo. La puse, pero no la puse completa porque no iba a distraer de lo que estaba hablando en ese momento. A ver, creo que lo único que quiero poderles encontrar, no, porque estaba en San Juan 18, creo. No, Mateo 27. Sí, Mateo 27. A ver, está hablando de cuando él estaba orando en Getsemaní. Entonces, él oró y estaba afligido y volvió a ver a sus hijos, que se les había pedido, o sea, a los discípulos, que les había pedido que le ayudaran a orar y lo encontró durmiendo. Y después vuelve a ir por segunda vez a pedirle que ore y otra vez los encuentra durmiendo. A ver, y dice, a ver, a ver. Sí, está en San Juan 27, 26, 43. O sea, perdón, Mateo 26, 43. Mateo 26, 43, los que tienen Biblia con el Espíritu de Profecía, si no lo buscan en el comentario bíblico, en comentario de la N. White de Mateo 26, 43. Dice, pues ya no sé si leer la entera, ya la va a leer la entera, porque si no, dice, la naturaleza humana de Cristo anhelaba tener siquiera la simpatía de sus discípulos en esta terrible hora de prueba. Se levantó de la tierra por segunda vez y fue a ellos y los encontró durmiendo. No era un sueño profundo, estaban amodorrados. Solo comprendían parcialmente el sufrimiento y la angustia de su Señor. Jesús se inclinó por un momento sobre ellos con ternura y los miró con sentimientos mezclados de amor y compasión. ¿Saben lo que habríamos hecho nosotros? Generalmente, ¿no? Habríamos dicho, ponle que ustedes no saben por lo que tengo que pasar yo. Y miren más encima durmiendo, ¿cómo pueden ser así de desconsiderados? No habríamos ofendido, no hago ni una cuestión también. Me voy de este mundo. Así es más o menos la reacción de un ser humano, pecador. Pero fíjense la diferencia. Él estaba, y él lo sabía, pronto a morir. Lo venían ligerito a buscar por traición. Y les pidió más encima, por favor, que oraran por él. Y lo encuentran amodorrados. Y dice, no era un sueño profundo, pero están así como, ya sí, ¿qué dijiste? O sea, medio así. Y dice, solo comprendían parcialmente el sufrimiento y la angustia de su Señor, pero Jesús, ¿qué es lo que hizo? Dice, se inclinó por un momento sobre ellos con ternura. Se agachó, los quedó mirando, nada más que eso, con ternura. Y los miró con sentimientos mezclados de amor y compasión. Pucha, puede decir, pobrecito, no entienden. Oye, esto va a ser duro para ellos, esto va a ser muy duro como cuando un padre sabe que va a morir y no le ha contado a sus hijos. Así. En esos discípulos dormidos vio una representación de una iglesia que duerme. Estaban dormidos cuando debían estar velando. ¿Se fijan? Entonces, a mí me llamó la atención porque la superioridad del carácter de Cristo es nuestra meta. Para allá vamos y no nos olvidemos. Jesús no contendía por sus derechos. Y así tal cual dicen, decía toda la gente, cuando habla de Jesús cuando era niño, dicen, no contendía por sus derechos. Él pensaba en el bienestar de los débiles, no en los derechos del fuerte, que él era fuerte. Eh, Así es que nosotros debiéramos tratar de imitarlo en estas cosas. No debiéramos sencillamente contentarnos con que ya cumplí. Debiéramos ir más allá. Deberíamos tener por compasión por el que no lo merece. Y fíjense que acá invitó, dice él, al gobernante de todas las cosas a tratarlo como representante de la familia humana. Padre, somos dioses los dos, somos dioses, pero trátame como un hombre. Trátame como un hombre nomás. Y dame el castigo del hombre. Dice, se identificó con nuestros intereses, descubrió su pecho para recibir el golpe de muerte. ¿Se fijan? Ese es el sentimiento de Cristo y es el que debiera ser el nuestro también. Ahora, dice, él, Cristo, venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria en el Edén. ¿Ya? Entonces yo aquí dije,
esto es importante, es la misma naturaleza. ¿Cuál misma naturaleza? ¿Que tenía dónde? Que Satanás obtuvo la victoria en dónde? En el Edén. Adán y Eva eran los que estaban en Edén. Tenía la misma naturaleza que nuestros padres tenían en el Edén. ¿Cómo era la naturaleza que tenía Adán y Eva? ¿Pecadora? No, fue pecadora. Cuando fue pecadora, lo dejó ese manto de luz que tenía, porque el Espíritu Santo se retiró, porque había pecado. Pero cuando Satanás obtuvo la victoria, fue la victoria porque luchó contra algo que era perfecto, que era la naturaleza espiritual y moral de Adán y Eva. Y esa misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria, que era la naturaleza perfecta de Adán y Eva, que fue vencida por Satanás, y que era la que tenían en el Edén, que más claridad de que está hablando nuestros primeros padres, dice que Cristo venció a Satanás en esa misma naturaleza. En otras palabras, cuando Cristo vino a esta tierra, ¿con qué naturaleza vino? ¿Con la naturaleza de Adán después del pecado o antes del pecado? Está clarísimo. Vino con la misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria en el Edén. Obtuvo la victoria sobre una naturaleza no caída. Por eso que el hombre está sin excusa. Porque su naturaleza no tenía tendencia al mal cuando fue vencido por Satanás. Y Jesús tomó esa misma naturaleza. El enemigo fue vencido por Cristo en su naturaleza humana. ¿Ya? El enemigo fue vencido por Cristo en su naturaleza humana. El poder de la deidad del Salvador estaba oculto. O sea, Cristo tomó el lugar de Adán, siendo ahora él como un segundo Adán, y dice que venció a Satanás en la misma naturaleza que tenía el primer Adán, en una naturaleza humana, sin tendencia al pecado, pero con muchas desventajas, por la naturaleza física deteriorada. El poder de la deidad del Salvador estaba oculto, o sea, como dice Filipenses, y no usurpó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿se acuerdan? No se aprovechó de que era Dios como para tomar ventaja de eso, sino que el poder de la deidad del Salvador estaba oculto. Esa era una de las condiciones que le había puesto como obligatoria. Venció en la naturaleza humana, no en la naturaleza divina, en la naturaleza humana, dependiendo, porque Dios no depende, el humano es el que depende. Por eso que Cristo venció en la naturaleza humana dependiendo de Dios para obtener poder. Ahora dice que antes era llamado en el cielo como el Hijo de Dios, pero ahora fue Hijo de Dios en un nuevo sentido, porque ahora era más literalmente Hijo de Dios, porque ahora había nacido como humano y como humano era hijo. Entonces era hijo en un nuevo sentido. Era hijo como Dios y era ahora hijo como humano. Y como humano era dependiente. Como Dios no, era uno con el Padre. Pero como hijo humano era dependiente. Y dependía de Dios para obtener poder. ¿Ya? Ahora, ese estaba en Just Instructor. Y también la pueden encontrar en Espíritu y Profecía en Hebreos 2.14. 14 y el primer párrafo. Estoy poniendo así los párrafos porque como vienen tantos párrafos, entonces, cuando yo pongo 2.14, después le pongo un punto 1 que le sigue el párrafo 1. Si fuera el punto 15, que le sigue el párrafo 15. Bien, dice aquí, la desobediencia no corresponde con la naturaleza que Dios dio al hombre en el Edén. En esto me demoré porque tenía que buscar las citas, justo las citas que tenían que ser. ¿Se fijan? La desobediencia no corresponde con la naturaleza que Dios dio al hombre en el Edén. Entonces, si dice que él venció en la misma naturaleza sobre la cual obtuvo la victoria en el Edén, ¿cuál es la naturaleza? La que no tenía desobediencia, porque la desobediencia no corresponde con la naturaleza que el hombre tenía en el Edén. Entonces, ¿en cuál naturaleza venció cuando dice que venció en la misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria en el Edén? Venció en la naturaleza humana sin tendencia al pecado. Está clarito. La desobediencia no corresponde con la naturaleza que Dios dio al hombre en el Edén. ¿Ya? Hebreo 2.14. Ya. Ahora, Cristo vino a la tierra a tomar la humanidad y permanecer como representante del hombre para manifestar en el conflicto con Satanás que el hombre, tal como Dios lo creó, ¿cómo Dios creó al hombre? ¿Lo hizo con pecado inherente? ¿Con tendencia al mal? ¿Con una tendencia irresistible a caer en las tentaciones? ¿A ser intemperante? ¿A ser posesivo? ¿A ser orgulloso? ¿A ser egoísta? No.
Dios lo creó con una naturaleza santa. Entonces dice que Cristo vino a la tierra a tomar la humanidad y permanecer como representante del hombre para manifestar en el conflicto con Satanás que el hombre, tal como Dios lo creó, y él iba a venir tal como Dios lo había creado, igual que Adán cuando Dios lo creó, relacionado con el Padre y el Hijo, porque acuérdense que Adán y Eva tenían una comunión directa con el Padre y el Hijo. Ellos podían relacionarse directamente con Él, ya no como nosotros, que es por la pura oración. Ellos podían verlo cara a cara y sin morir. Entonces Dios dice, cuando Dios creó al hombre, a ver, la humanidad permanecía como representante del hombre para manifestar el conflicto con Satanás, que el hombre, tal como Dios lo creó, relacionado con el Padre y el Hijo, cuando se relacionaba, podían ellos obedecer toda orden divina. Porque Satanás dijo, ¿no ves? ¿Qué pasó con el hombre que hiciste? ¿Por qué fracasó? Porque no lo hiciste bien. El hombre nunca podría haber triunfado porque tu ley es imposible guardar, pues. Lo podría haber hecho súper perfecto el hombre, siempre iba a pecar. Y lo hiciste perfecto y pecó porque tu ley imposible de guardar es arbitraria. Y tú quieres que los ángeles también la guarden. Esa ley no sirve. Esa ley deséchala. Esa ley que dice que tú eres el que debe ser adorado, no vale esa ley. Es injusta. Eso era lo que Satanás quería demostrar. Aunque él sabía que estaba tratando de demostrar lo indemostrable, porque él sabía perfectamente que lo suyo no era un problema de que él no pudiera, sino que él no quería obedecer la ley de Dios. Ahora, y él le vendió todo el cuento de que la ley de Dios, no, o sea, a los que se fueron con él, de que la ley de Dios no se podía guardar, que era arbitraria, que no era... Y por eso dijo, voy a probarlo, voy a tratar de ingeniarme para que el hombre caiga, y cuando el hombre caiga, yo le voy a decir a Dios que su ley famosa no puede ser guardada. Pero él, de la misma manera que hizo caer a los ángeles, hizo caer al hombre por medio de engaños y por medio de tentaciones. No fue en forma natural que el hombre cayó. Pero el hombre, tal como Dios lo creó, si estaba relacionado con el Padre y el Hijo, podían obedecer. Toda orden divina podían hacerlo. Y en esa condición vino Cristo. Entonces él tenía que estar unido con su Padre. ¿Ya? La misma fórmula que tenía el primer Adán debía usar el segundo Adán. Ahora dice, Dios mismo debía ser revelado a la humanidad. Dios mismo. Para hacerlo, nuestro Salvador cubrió su divinidad con humanidad. ¿Ya? Era necesario que Dios se manifestara en la carne, que lo pudiéramos ver, pero como si se manifestaba como Dios nos iba a destruir su mismo resplandor, igual como nos va a destruir o va a destruir a los perdidos cuando aparezca en la tierra, por el resplandor de su venida y que serán aniquilados, eso es segunda de Tesalonicenses. Para que eso no ocurriera tuvo que cubrir su divinidad con humanidad, ¿ya? Pero vino con un disfraz de humanidad, por decirlo, pero no era disfraz, no era una humanidad aparente, era real, pero estaba Dios dentro de él. Cubrió su divinidad con humanidad, empleó las facultades humanas, pues solo adoptando estas podía ser comprendido por la humanidad. Por favor, no sé, yo usé mal la palabra esa disfraz, no es disfraz, era que tenía oculta, tal como dice nomás, oculta, estaba oculta su humanidad. No estaba Digamos así, como un diseño de humanidad. él era un diseño de humanidad, era un ser humano completo, como no somos nosotros, pero no idéntico, porque primero, ningún ser humano tiene dos naturalezas, ni siquiera el primer Adán. El primer Adán era solamente hombre, Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo. Y tenía que convivir, esas dos naturalezas juntas tenían que convivir armoniosamente. Y en esa condición ni siquiera estaba el primer Adán. En segundo lugar, no podía ser como el hombre 4000 años después de la caída de Adán, porque cuando Adán cayó era perfecto, pero 4000 años después los hombres eran muy imperfectos. Y Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Entonces, ni Adán se parecía completamente, menos nosotros. Menos la humanidad 4000 años después cuando vino, y menos ahora 6000 años después. ¿Se fijan? Entonces, dice acá, Dios mismo debía ser revelado a la humanidad para hacerlo, nuestro Salvador cubrió su divinidad con humanidad, empleó las facultades humanas, pues solo adoptando estas, miren lo que, fíjense bien en esto, solo adoptando estas, las facultades humanas, podía ser comprendido por la humanidad. Entonces, aquí el tema no es
No es que Dios, para poder comprendernos, se hizo humano. A ver, chiquillos, ¿saben qué? Yo no los puedo entender bien, pero voy a hacer una cosa, me voy a hacer humano. Cuando sea humano, los voy a comprender tan bien que ahí sí yo voy a poder identificarme plenamente con ustedes, porque así como Dios no me puedo identificar plenamente, me tengo que hacer humano para que realmente los pueda entender. Hmm. Eso sería una tremenda desventaja para los que vivieron antes de Cristo. Querría decir que Adán, Abraham, Moisés, David, ninguno de ellos pudo ser plenamente comprendido por Dios. Claro, porque Dios todavía no se había humanado. Y sería una injusticia. Pero acá dice otra cosa, que solo empleando, adoptando esta, o sea, las facultades humanas, podía ser comprendido por la humanidad. El problema de la incomprensión no está de Dios hacia nosotros. El problema de la incomprensión es de nosotros hacia Dios. Nosotros somos los que no comprendemos a Dios. Dios siempre nos ha comprendido, somos nosotros. Y para convencernos a nosotros, Él también se hizo humano. ¿Ya? Para que supiéramos que verdaderamente nos comprendía y para poder ser comprendido por la humanidad. Porque tenía que venir Él a explicar cómo Él era. Porque había falsas concepciones acerca de Dios. Entonces, para que la humanidad pudiera realmente comprender a Dios cómo era, su buena voluntad, su compasión, su deseo de salvar, de redimir, de incluso dar su vida por ellos, para que eso pudiera ser creído, comprendido, Él debía venir a participar de la humanidad y ser humano. Ahora, por eso dice que empleó las facultades humanas, pues solo adoptando estas podía ser comprendido por la humanidad. Él ejemplificó en su vida el carácter divino, mediante el cuerpo humano que Dios le había preparado. Bendijo al mundo, viviendo en la carne humana, la vida de Dios. En la carne humana vivió la vida de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿se fijan? En nuestra carne humana debemos dejar que Dios haga su voluntad, que Él viva en nosotros. ¿Se acuerdan ese eslogan que dice, deja que Dios sea Dios en tu vida? ¿Ya? O sea, que realmente Él te use, que tú seas un reflejo de lo que Él es y que tú hagas continuamente lo que Él haría para que la gente conozca a Dios por medio tuyo. Eso es. Vivió en la carne humana la vida de Dios, demostrando así que tenía poder para unir la humanidad con la divinidad. ¿Ya? Eh, no se olviden nunca el versículo que leímos adelante, que era muy importante, de que Cristo tuvo que ser perfeccionado por medio de aflicciones. Porque no solamente nació perfecto, sino que tuvo que llegar a ser el sumo de la excelencia. Tuvo que llegar a la condición de Adán maduro. Porque cuando Adán fue hecho, no fue hecho como un bebé. Adán fue hecho una creación madura. ¿Ya? De hecho, algunos discuten si tenía ombligo o no tenía ombligo, porque se supone que los bebés, cuando les cortan el ombligo, se les forma el ombligo que tenemos ahora y preguntan, bueno, ¿cómo Adán no fue bebé? ¿Tendría ombligo o no tendría ombligo? No es para que discutamos cosas tontas, pero sí que eso nos ayuda a acordarnos de que Adán era una creación madura. Vino a la existencia con su intelecto bien racional, tuvo la capacidad de ver las características de los animales y ponerle nombre a todos los animales, pudo decir esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne cuando vio a su esposa, su mujer, recibir la mayordomía sobre el mundo, tenía la capacidad de poder ejercer su mayordomía en ese sentido, de poder sojuzgar la tierra. Eh, pero nosotros, pero Cristo, perdón, Cristo vino como un bebé, vino como un bebé, después creció como un niño. Él tenía que ir siendo perfecto en cada una de las etapas de la humanidad. ¿Se fijan? Tiene una diferencia con el primer Adán, una desventaja entre comillas, porque nosotros eh, tenemos como la madurez para decidir sí o no, pero un bebé que ni sabe qué es bueno y qué es malo. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, cuando Cristo era un hombre podía decidir y podía ver, esto es malo, no lo hago. Y cuando era un bebé, ay, sí, pero los niñitos también se dan cuenta. Ya, póngale más chico, pues, un bebé de 6 meses. La hermana White dice que a los 6 meses los bebés ya se dan cuenta más o menos de todas las cosas. Eso dice una cita. Entonces, Jesús como bebé, si hubiera tenido tendencia inherente al mal, le habrían dado unos berrinches por ahí. O unas depresiones y unas cosas malas. Y estamos todos perdidos. Jesús no tenía
ni de bebé tendencia inherente al mal, pero sí podía ser tentado. El hecho de que no tuviera la tendencia hacia el mal no quería decir que no pudiera ser tentado. Ojo con eso. Porque nosotros somos tentados porque de nuestra propia concupiscencia somos atraídos, seducidos, pero no en el caso de Cristo. Volvemos a lo mismo en la clase pasada, remarchando para que no se les olvide. Cristo era tentado en sus inclinaciones naturales a lo bueno, a lo ideal. Porque su inclinación natural era no tener hambre, no pasar crisis, vivir en un mundo ideal. Había sido creado Adán para vivir en un mundo ideal y Jesús nació así, para vivir como un bebé viene a un mundo donde piensan que el bebé no piensa, pero se supone que al vivir lo van a alimentar, lo van a cuidar, lo van a tratar bien, le van a enseñar cosas buenas, lo van a educar para Dios. ¿Se fijan? Pero no se pensaba cuando se creó a este mundo, no era el plan de Dios que los bebés tuvieran que sufrir las cosas más horrorosas que ustedes saben que a veces sufren los bebés. Cristo tuvo que hacerse perfecto como bebé, como niño, como adolescente, como hombre. Y finalmente morir como mártir. Perfecto. Él tenía que llevar un camino de maduración. Tenía que ser un perfecto perfectible, o sea, que se pudiera ir perfeccionando. ¿Cómo se iba a perfeccionar? Se iba a perfeccionar manteniendo su perfección. El único secreto de perfeccionarse era manteniéndose de parte de lo correcto. El plan era de Dios. Por eso que la Biblia también para nosotros plantea lo mismo. Dice que Dios preparó las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Nosotros no decimos, mañana voy a ir a tal parte y cuando me ofrezcan esto voy a decir que no. Y cuando vaya a tal parte, alguien va a venir a pedirme tal cosa y yo le voy a decir que sí. No, porque nosotros no vemos el futuro ni nada, ni sabemos planificar ni nada. Dios prepara las buenas obras para que andemos en ellas. ¿Ya? Cristo igual. Cada día él no sabía el futuro. Como hombre, él no vino con la capacidad de saber todo el futuro. Dice que él, por ejemplo, no sabía qué había después de la tumba, no sabía qué había después de la cruz, no sabía nada. Él no sabía el futuro, sino que cada día el Padre le revelaba sus planes, igual como lo podemos hacer nosotros. Debemos orar cada día para que Dios nos revele sus planes. Pues, ¿cómo andamos por la hora? Ya, sí. Entonces, él se fue perfeccionando por medio del plan del Padre, del plan diario del Padre para con él. El Padre elegía en qué instancia lo iba a colocar. Y cuando estaba en esa instancia, lo único que tenía que hacer era mantenerse fiel a su padre, mirando a su padre, haciendo lo correcto. Y haciendo lo correcto en una situación cada vez más difícil, era cada vez más perfecto. Y nosotros igual, obedeciendo. Cada vez en situaciones más difíciles, vamos a ser cada vez más perfectos. Las situaciones las va poniendo Dios, se llaman pruebas y cada vez son más difíciles y cada vez nos hacen más perfectos. Y finalmente la última generación va a tener la mayor de las pruebas y va a ser por eso mucho más perfecto. ¿Se fijan? Los 144.000. Ahora, dice que no va a haber ni una generación que haya pasado por tal angustia, dice Daniel 12. Ni antes ni después. Así como habla Salomón no hubo ningún hombre más sabio ni antes ni después, también ninguno va a pasar por ese tiempo de angustia, ni pasará por un tiempo de angustia tan terrible como el que van a pasar los 144.000, la última generación. Porque van a ser los más perfectos. Desafortunadamente son las aflicciones las que nos perfeccionan. Ahora, así él puede ser un ejemplo perfecto para toda la humanidad. No hay nadie que pueda decir que sufrió más que Cristo o que Cristo no lo puede entender. ¿Ya? Ahora, demostrando así que tenía poder para unir a la humanidad con la divinidad. Él se unió a su Padre divino, como humano, y demostró así que si nosotros nos uníamos a Él, a nuestro Padre, tanto Cristo como el Padre mismo, en su divinidad, nosotros también podíamos triunfar. No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Nadie. Con todo, o sea, estamos explicando aquí distintas etapas, facetas, pero explicar completamente eso, imposible, imposible. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. A mí me faltó subrayar esto, ponerle color. El hombre Cristo Jesús. O sea, Cristo como hombre. No era el Señor Dios Todopoderoso. ¿Se fijan que las dos personalidades tenían individualidades distintas? ¿Le leí la cita al final o no? Y no me acuerdo si se las leí. Creo que está en Hebreos. A ver.
Porque lo que yo no me acuerdo si yo antes, si las había leído, eso es lo que le dije antes, o si fue que la publiqué, pero está... A ver. Sí, está en Juan 1. En Juan 1 es Juan 1, 1, 13 y 14, el párrafo como 18 más o menos, dice, pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque Él asumió la naturaleza humana, sin embargo no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrechas e inseparablemente una en Cristo, y sin embargo tenían una individualidad diferente. ¿Se fijan? ¿Se fijan que nadie puede explicar el misterio de la encarnación? Diga, explíquenme eso. ¿Cómo es eso? Eran inseparablemente una en Cristo, pero tenían individualidades diferentes. Misterio. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. O sea, si él pecaba, perdía su deidad. Por eso es que tenía una individualidad diferente. Porque podía pecar, no como Dios no podía pecar. Solamente podía pecar como hombre. Y si pecaba como hombre, podía perder la deidad. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. Aunque rodeado de dolor, sufrimiento y corrupción moral, despreciado y rechazado por el pueblo a quien habían sido confiados los oráculos del cielo, Jesús aún podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Estuvo listo para tomar una vez más su gloria divina cuando terminó su obra en la tierra. Volvió a tomar su gloria divina. Glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y dice, cuando llega allá al cielo, y se describe la escena de Apocalipsis 5, él toma, dice, nuevamente, completamente su gloria divina que tenía antes que el mundo fuera, antes que el mundo fuera, y así fue glorificado verdaderamente. Dice que era a esta gloria a la que se refería él cuando oró en San Juan 17, eso dice el comentario de Nahuay sobre San Juan 17, ¿ya? Con la gloria divina, una gloria humana. Entonces, no era el hombre Cristo, Jesús, no era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. Ahora, y el Padre y el Dios Hijo también, como Dios. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, hecho semejante a los hombres, dice la Biblia. Y acá el Espíritu de Profecía dice, en semejanza de hombre, no hay ninguna diferencia. Siempre la Biblia dice semejante, nunca dice igual. Chequense eso, nunca dice igual, siempre dice semejante. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, poseía el organismo humano completo. ¿Ya? Aquí hay algo de más de detalle. Tenía el organismo humano completo, tenía todos los órganos de un hombre, tenía hígado, riñones, próstata, corazón, estómago. Un organismo humano completo, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema hormonal, todo. Un organismo humano completo. Sus necesidades eran las necesidades de un hombre. No me pregunten por la sexualidad porque ahí no tengo idea. Esa parte no me digan porque no la sabemos, porque nosotros, el Señor hace una diferencia entre los ángeles y nosotros, por ejemplo. Dice que los hombres no somos igual que los ángeles y que cuando nosotros vayamos al cielo no vamos a tener necesidad de reponer a las esposas que murieron porque vamos a ser semejantes a los ángeles. Y la hermana Fay, hablando de eso, hablando justamente de ese texto, dice que eso debería zanjar para siempre esa discusión y deberíamos saber nosotros que en la Tierra Nueva los hombres ni se casan ni tienen hijos. Así que eso. Así que en eso, ahí no sé, pero lo demás, un organismo humano completo. Sus necesidades eran las necesidades de un hombre. Tenía necesidades corporales, ¿ya? Entonces, él tenía que comer, tenía que dormir, tenía que ir al baño, tenía que abrigarse, etc. Tenía necesidades corporales que satisfacer, cansancio físico,
Dice la Biblia que Dios no se fatiga con cansancio, pero Jesús cuando vino como hombre Dios, su parte humana, se cansaba. ¿Se fijan? Dice, tenía necesidades corporales que satisfacer, cansancio físico que aliviar. ¿Ya? Por medio de oraciones al Padre se fortalecía para el deber. Entonces, ¿se fijan por qué era semejante a un hombre? Porque tenía la necesidad de un hombre, porque tenía necesidades corporales, tenía cansancio físico, y por medio de oraciones al Padre se fortalecía para el deber y la prueba. Lo mismo que nosotros. En eso era semejante a nosotros. ¿Ya? Ahora, la naturaleza humana de Cristo anhelaba tener siquiera la simpatía de sus discípulos en esta terrible hora de prueba. Esta es otra desventaja humana, porque que Dios no tiene como Dios. Por ejemplo, Dios dice, si yo tuviera hambre, ¿no te lo diría a ti? No, porque mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo hago así, pum, y tengo en mi mano todo lo que quiero. Jesús podía convertir las piedras en pan así. Pero la naturaleza humana de Cristo no. En su naturaleza humana también tenía necesidades emocionales. Él anhelaba la simpatía en los momentos de prueba. No quería estar solo. ¿Ya? Es verdad que Dios, yo lo he dicho, tiene casi como un instinto gregario en eso, parecido a nosotros, en el sentido de que Él quería tener muchos seres con quienes compartir todo su amor y toda su creatividad y sus buenos deseos. Y creó todo, la tierra la habitó, para que fuera creada la habitó, para tener seres humanos con quienes compartir y seres de otros planetas también. Le gusta estar acompañado, pero distinto es tener la necesidad de simpatía en momentos de prueba. Dios no tiene esa necesidad. Pero Cristo como humano sí, dice la naturaleza humana de Cristo. Anhelaba tener siquiera la simpatía de sus discípulos. ¿Ya? Porque a Dios le gusta tener la simpatía de los seres humanos. Pero hay un momento acá en la vida de los hombres en que siquiera una persona que simpatice con nosotros necesitamos. ¿Ya? Y Cristo pasó por eso, en esa terrible prueba. Creo que por ahí quedamos, sí. Acá esta nos la he preparado y después quedamos en esa. Y estamos justo en la hora, así es que vamos a dejar ahí y vamos a dejar lugar para que ustedes puedan hacer sus preguntas, si tienen alguna acotación, alguna cosa que decir al respecto. Este es el momento que lo puedan hacer. Me faltó colocar más diapositivas sobre la naturaleza humana de Cristo. A lo mejor se las voy a quedar viendo y las voy a tener la siguiente vez para que vean cómo son necesidades de un ser humano. ¿Ya? En ese sentido, él en ningún momento menciona que él tenía rabia o que tenía envidia, igual que los seres humanos, que tenía anhelos de superioridad, igual que los seres humanos. No. Lo que uno menciona es que tenía hambre, igual que los seres humanos, que tenía que satisfacer sus necesidades corporales. ¿Se fijan? Leímos la cita de Isaías, la clase pasada, donde cuando decía que él sufrió, llevó nuestras enfermedades, entre paréntesis, llevó nuestras enfermedades, y eso me faltó explicarles, si ustedes buscan en el comentario bíblico, ven la traducción del llevó, la palabra llevó nuestras enfermedades, y lo que explica ahí, dice que eso no se refiere a que él se enfermó igual que nosotros, no, se las llevó lejos, las sacó, a eso se refiere, esa es la palabra, el significado de la palabra llevó en ese contexto del lenguaje. Se refiere a que él quitó las enfermedades de nosotros, se las llevó, ¿ya? Gracias a que él lo quiso, así lo quiso, su buena voluntad para con los hombres fue esa, y en esa dispensación, esa fue la obra de Cristo, ¿no es cierto? Mostrar la buena voluntad hacia los hombres. Él quitó las enfermedades de la humanidad. Dice que había aldeas completas donde no se oía un gemido porque Cristo había pasado por ahí. Y a eso se refiere, llevó nuestras enfermedades, ¿ya? Así es que no piensen ustedes que Jesús andaba enfermo, porque, como digo, y he pensado más de una vez, probablemente ni siquiera se enfermó. Probablemente. Ahora, ni un problema si se hubiera enfermado, si era hombre, se podía enfermar. Pero habría tenido que ser una enfermedad no por intemperancia de él, sino una enfermedad que fuera por un contagio o algo que no se puede uno evitar. ¿Ya? O tal vez hereditaria, no sé. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que me quieran decir? De paso, aquí pueden preguntar también algunas otras cosas, porque como en el grupo de WhatsApp no se puede hacer esas preguntas, aquí es el momento que ustedes pueden hacerme preguntas. Tengan la confianza de poder hacerlas. Si yo conozco la respuesta, se las voy a dar, y si no, la voy a estudiar para poder tener una respuesta. ¿Ya? Así que díganme ustedes, ¿tienen alguna pregunta que hacer o dejamos, si no, hasta aquí solamente la clase?
¿Nadie va a decir nada? Bien, creo que estamos bien entonces. Vamos a tener nuestra oración y vamos a dejar hasta aquí para que los que tienen ahora sociedades jóvenes u otras actividades puedan ir a sus actividades. Y el próximo sábado entonces nos encontraremos de nuevo. Si quieren invitar a otras personas, ya Miguel tiene que editar la clase 1 y la 2, o sea, están ya grabadas de nuevo, arreglar las partes que se cambiaron, que faltaban unas y qué sé yo, para que ustedes tengan todas las clases completas y las puedan compartir con quienes ustedes quieran. Y también los pueden invitar a participar de las clases. Hoy día tenemos, y le damos la bienvenida, tenemos a Leonardo, que no estaba antes, al hermano Ibarra, que Daniel creo que era, no me acuerdo, Sonia me dijo, y a quién más, a Michelle, que también lo invitamos y que no alcanzó a entrar la clase pasada. Así que les damos la bienvenida y espero que nos puedan seguir acompañando y también pueden ustedes invitar, el link es siempre el mismo link en realidad para entrar a la clase. Así que ya sea por medio del grupo o fuera del grupo pueden entrar a la clase igual. Vamos a orar entonces para terminar. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por todo lo que tú y tu Hijo, el Espíritu Santo, han hecho por nosotros. Gracias porque sabemos que la recompensa que tú nos prometes es mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos ni siquiera imaginar. No la merecemos en lo absoluto, pero gracias por eso, Señor, porque Cristo hizo posible que recibiéramos lo imposible. Querido Padre Celestial, todavía no hemos ganado, todavía no hemos terminado esta carrera. Todavía queda por recorrer y no sabemos cuánto. La vida de cada uno de nosotros está en tus manos. No conocemos lo que tú sabes, pero queremos nuevamente decirte que ponemos nuestra vida en tus manos y que queremos que ese pacto que por medio de Cristo todos entramos en él, se mantenga, Señor, contigo hasta la eternidad. Que podamos, Señor, ser tus hijos, amados como tu Hijo, Señor, por siempre. Y que así nos puedas llevar a morar contigo, Señor, y que podamos vencer las pruebas que aún nos faltan. Edúcanos, Señor, como dijo el salmista, límpianos más y más de nuestra maldad, aquellas cosas que todavía no vemos y no entendemos de nosotros mismos, que tú nos des el poder para vencerlas y que podamos ser agradables a tus ojos, Señor, y que puedas tú llevarnos a morar contigo también como tus hijos. Rogamos tus bendiciones para esta semana que viene, tu guía, para que podamos serte siempre fieles, para que podamos tener el gozo de la salvación, al tener el gozo de tu morada en nosotros, en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una linda semana. Chao a todos.